Entre ellos está el transporte intermunicipal. Aquí estoy escuchando un mensaje que nos envía doña María Clavijo a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108, que claro, salen las fiestas, venimos de vacaciones, comenzamos a trabajar nuevamente y se encuentran con nuevos precios, entre ellos el pasaje que ella le ha tocado pagar desde Zipaquirá, donde vive, hasta Bogotá, que es donde trabaja. Escuchemos. Hola, buenos días. Vengo de Zipaquirá a trabajar acá a Bogotá y hoy, pues yo normalmente pago 10.000 pesos de Zipaquirá acá a Bogotá y hoy me cobraron 12.000 pesos. Le pregunté al señor ayudante que por qué 12.000 pesos y siempre pago 10.000, que no, que porque pues ya había subido el mínimo, entonces que ese era el incremento que había quedado ahorita. Le dije, pues me parece terrible porque eso ya es demasiado, 12.000 pesos. Entonces me dijo que no, que eso ya era lo que iba a quedar así. Entonces yo quisiera preguntar si en realidad eso va a quedar así o es ya abuso de la gente. Pues lastimosamente hay que decirle a doña María que eso hace parte del ajuste por el salario mínimo, que es del 23%. Incluso, Oscar, yo haciendo acá las cuentas, le subieron 2.000 pesos, que a mí me parece una barbaridad si uno se gana un salario mínimo o menos, que en un pasaje que vale 10.000 pesos le suban 2.000. Es un montón, pero realmente si estuviéramos hablando del salario mínimo, el aumento por salario mínimo, estaríamos hablando más o menos de 2.300 pesos. Mire, ¿sabe qué pasa, Jennifer? Mire, es que este tipo de decisiones obviamente que tiene un efecto, tiene un impacto, golpean en algún sector. Y cuando se trata, por ejemplo, del sector del transporte, hay un costo de operación. Es decir, efectivamente ese costo de operación hay que cargárselo a alguien, y ese alguien al que hay que cargarle ese costo de operación es el cliente, es el usuario, es la persona que utiliza el transporte. Entonces, obviamente que lo que hay que medir es ese costo de operación de cuánto es. ¿Cuánto se puede llevar y cuánto se le puede cargar al usuario? Efectivamente, cuando se presenta un alza tan desproporcionada del 23.7%, ese impacto, ese costo de operación al cargárselo al usuario va a ser muy alto. Inclusive en Bogotá, el alcalde Galán ya dijo que el pasaje se va a incrementar en 350 pesos. Efectivamente, porque hay que medir ese costo de operación, hay que cargárselo al usuario. Pero la pregunta sigue siendo, Jennifer, ¿de cuánto hasta dónde puede considerarse ese costo de operación? Uh-huh. Porque lo otro que no puede pasar, Jennifer, es lo que estoy viendo ahora en redes sociales, que están furiosos muchos amigos del gobierno, seguidores del gobierno, porque es que ¿cómo así que se están subiendo las cosas? Pues obviamente que se van a subir las cosas porque el salario mínimo tuvo una desproporción en su crecimiento. Entonces, obviamente que las cosas van a subir. No esperen los amigos del gobierno que las decisiones que toma el gobierno no tengan un impacto en la población, porque efectivamente lo van a tener. Ahora, el tamaño del impacto es lo que hay que medir. Esta mañana el ministro de Trabajo, Óscar, hablaba de medidas antiespeculativas, de control y regulación de precios. Yo sí quiero ver cómo va a hacer eso, porque es que con un aumento del salario como el que se ordenó para este 2026, más lo que estábamos mencionando hace un instante sobre el incremento en el precio de los combustibles, pues va a ser inevitable que suba el costo de la vida en general. Y obviamente el transporte es uno de los más golpeados. Jennifer, en el Valle del Cauca se habla de un 25% de incremento en las tarifas de los buses intermunicipales. Y es mucha la gente, obviamente, que se desplaza a diario en ese tipo de transporte, que va a tener que pagar mucho más por ese servicio. Y también, como en Bogotá, seguramente en Cali, el sistema de transporte masivo en cuestión de horas va a anunciar un incremento que se dice extraoficialmente que sería de 500 pesos en el sistema mío, el sistema de transporte masivo de Cali. 500 pesos que golpean, porque es que son 500 de ida, 500 de venida, claro. 1.000 pesos diarios. O sea, para un trabajador que utiliza este servicio de transporte es realmente un golpe fuertísimo para el bolsillo. Y volviendo al tema de transporte intermunicipal, Hugo, porque es que hay mucha gente que trabaja en Bogotá pero que vive en otros municipios y a esas personas les toca pagar transporte intermunicipal. Por ejemplo, en el caso de doña María, que le va a tocar pagar 2.000 pesos solamente por trayecto. Estamos hablando de 4.000 diarios, es decir, 4 por 5, 20.000 pesos más solamente en transporte. Vamos a hablar con Camilo García, él es el vicepresidente de ADIT, que es la Asociación para el Desarrollo del Transporte Intermunicipal de Pasajeros. Gracias, señor García, por estar con nosotros. Bienvenido. Jennifer, muy buenos días.
Cuénteme esta cuenta que yo hacía, porque nos habló doña María, que vive en Zipaquirá, trabaja en Bogotá y hoy le cobraron 2.000 pesos. Ya no va a pagar 10.000 pesos, sino 12.000 pesos por cada trayecto que utilice para venir a trabajar a la capital del país. ¿Esta subida está dentro de lo reglamentario, está dentro de lo normal o hay especulación allí? No, mire. Primero hay que poner en contexto que todas las empresas de transporte tienen un piso tarifario que el Ministerio de Transporte no ha actualizado hace más de 15 años y que tienen una libertad tarifaria siempre que reporten, primero, a la Superintendencia de Transporte su estructura de costos y segundo, que informen al usuario cuál va a ser el incremento que van a tener a través de sus canales de comunicación. Normalmente las páginas web o las taquillas o los puntos de venta de etiquetas de las empresas. Creo que en el caso que menciona la señora, entre Bogotá y Zipaquirá hay distintos servicios, digamos que allí hay etiquetas que oscilan entre los 8.000 a los 12.000 pesos y tendríamos que analizar en el caso concreto que ella menciona cuál empresa transportadora y cuál servicio ella tiene. De Bogotá a Zipaquirá hay varios puntos, se puede llegar a la terminal del Salitre, se puede llegar a un portal, entonces digamos que para mí la realidad es que va a haber un incremento, pero concretamente para el caso de la usuaria yo no sabría, con la información que tengo, decirle, digamos, el contexto preciso de cuál sería la tarifa que se le debe cobrar a ella. Lo que debe hacer cualquier usuario es ir a verificar en la página de su empresa transportadora cuál es el valor que ella publicó y ese es el valor que puede cobrar. El Estado, ¿qué hace? Verifica una estructura de costos que se le reporta que justifica esto. Para el transporte intermunicipal, más del 40% de los costos tienen alguna asociación con el salario, directamente del 23%. Entonces, evidentemente, un incremento como el que se dio desproporcionado del salario mínimo va a impactar muchísimo. Pero en nuestro caso en particular se agrupa el incremento del diésel, que el incremento del diésel pues se hizo desde el año pasado, 100 pesos más por galón de diésel. Además, el 1 de enero comienzan unos incrementos asociados al IPC, otros asociados al salario mínimo. Por ejemplo, peajes, por ejemplo, seguros, por ejemplo, especies venales, o sea, todos los trámites de las tarjetas de operación, los servicios de tránsito, los servicios de grúa. Entonces, todo, digamos, el sector está en un ecosistema que tiene un impacto muy grande por el incremento en enero. Y concretamente las proyecciones que todos hacían, incluidos los transportes masivos, era un incremento que estuviera sobre 2 dígitos, pero por allí en 10 o en 11%. Cuando lo llevan a casi un 24%, pues sí generan una, digamos, alerta muy grande y se van a venir unas subidas de precios muy fuertes por cuanto no solamente es el salario, sino todo lo que se asocia a incrementos en enero, que como le mencioné, unos van con IPC, otros van con salario mínimo, incrementan necesariamente nuestros costos de CDAs, nuestros costos de reconocimiento de conductores, nuestros costos de licenciamiento de conductores. Todo se incrementa el 1 de enero y este año con un incremento poco desbordado en materia de salario mínimo. ¿Y el cálculo de ustedes cuál es? Porque en un comunicado que les leí hace poco, ustedes hablaban más o menos de un 25% de incremento, porque no solamente estamos hablando de aquí para aclararle a las personas que están conectadas con nosotros, que no solamente estamos hablando del 23,7% del incremento en el salario mínimo, sino como usted lo dice, el ajuste de la gasolina, del diésel, el IPC, es decir, obviamente cada año pues uno está preparado para subidas, lo que pasa es que siente uno que ha subido más por el tema del salario mínimo. ¿El cálculo de ustedes cuál es? ¿Se mantienen en este 25% que explicaron en este comunicado? Digamos que el comunicado te da un contexto general, puede ser mayor o menor. Te voy a poner un ejemplo. Digamos, hay rutas que requieren de 2 o de 3 conductores por ser larga distancia. Es decir, una ruta Bogotá-Barranquilla, para poner el ejemplo. Allí las empresas operadoras no disponen de un conductor, sino disponen de 2 o de 3 conductores. Entonces, digamos que aparte del incremento del salario mínimo, hay mayor disposición en esa ruta específica del factor humano. Eso hace que, por ejemplo, rutas de larga distancia puedan llegar a tener ese tipo de incrementos. Todo lo que ya mencioné, para no reiterarlo,
genera un contexto de incrementos que son muy fuertes y el sector ha perdido competitividad. Es decir, nosotros hemos venido teniendo, por la sobreregulación del Estado, unos costos que no teníamos antes. Tenemos una autorretención que le eliminó la liquidez de caja a casi todas las empresas, se incrementó en un 218%. Tuvimos una situación de afectación por contratación de aprendices que generó un impacto económico en el sector vastísimo. Tenemos la implementación en sí mismo de la reforma laboral que trae disminución de horas y otro tipo de situaciones que se tienen que también cuantificar. Entonces va a depender de cada empresa. Cada empresa tiene una estructura y en cada una de sus estructuras tendrá mayor o menor impacto algún valor. Por ejemplo, tú mencionabas hace un rato que el combustible es un poco menos costoso en Cúcuta y en Nariño. Allí digamos que el impacto puede ser menor porque allí digamos que el combustible pega un poco menos, pero de alguna manera va a ser bastante importante en cualquier lugar del país. Tenemos otro problema enorme y es que hemos perdido competitividad, es decir, nosotros tenemos vías en mal estado, bloqueos recurrentes, mala gestión de los proyectos viales, una mala gestión de la infraestructura, protestas constantes que ustedes vieron a final del año pasado. Un grupo armado simplemente generó que no se pudiera transitar más en un corredor muy importante del país una semana, la siguiente semana otro corredor, entonces desconectado el suroccidente, desconectado Antioquia, desconectado el norte de Santander. Entonces obviamente esas empresas comienzan a sentir mayores costos de aseguramiento, no tienen la capacidad de poder mover pasajeros y hay menos pasajeros porque hay menos confianza, porque ya la gente no quiere ir a ciertos destinos o a ciertos lugares y toda esa pérdida de competitividad también está impactando mucho en las tarifas. Sobre eso, a propósito, quiero preguntarle, ¿aún siguen los problemas de extorsión para las empresas de transporte intermunicipal? Porque entiendo en muchas regiones del país, además de todos esos costos de operación que usted ha mencionado, señor García, pues existe también el tema de los pagos que hay que hacerle, pagos a organizaciones ilegales por transitar por algunas vías y llegar a algunos municipios. Pues mire, digamos que es un tema muy delicado. Nosotros nos hemos reunido con la Policía Nacional varias veces para contarles el contexto de lo que está sucediendo. Retrocedimos en materia de seguridad 20, 25 años y estamos en una situación muy parecida a la que teníamos a finales de los años 90, en donde realmente hay lugares donde no existe una presencia formal del Estado y hay bandas que generan control y está sucediendo en todos los lugares. Esta mañana escuché al alcalde tal vez de Soacha en rutas que presentan son intermunicipales que vienen a Bogotá o en algunos municipios del Tequendama que se generó un operativo muy fuerte en contra de una banda que venía haciendo extorsión específicamente a esto. No solo pasa en regiones, pasa en las mismas ciudades. El tema de la extorsión está siendo bastante complejo y eso agrega pues unos costos que llamaríamos de seguridad y de vigilancia mucho más fuertes y sobre todo una mayor exposición. Ya no hay conductores que quieran ir a ciertas zonas, hay lugares donde ya tú no consigues personas que quieran conducir en ciertas rutas o en ciertos horarios. Y por un lado está la entidad de control diciéndote, presta el servicio, hazlo de la manera adecuada, pero no está el Estado garantizando las condiciones de seguridad para que tú puedas prestar ese servicio. Señor García, ¿hay alguna manera, alguna forma de aminorar, de lograr que lo que llamamos costos de operación no sean tan altos? Es decir, de alguna manera uno pensaría menos personal para contratar, los turnos para los viajes largos no serían de tres conductores, sino de 2. Es decir, ¿de qué manera están pensando ustedes para no impactar tanto a las señoras María, como la señora que nos mandó el mensaje, como doña María, para no impactar tanto a los usuarios? ¿Qué han pensado ustedes o qué han considerado ustedes, qué medidas piensan tomar para que ese impacto no se sienta tan fuerte en el eslabón más débil de la cadena que terminamos siendo los usuarios, obviamente? Mire, el tema es que el Estado te impone más regulaciones y cada regulación que impone el Estado genera un costo mayor. Entonces, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos que adquirir una cantidad de sistemas de información para una nueva plataforma que ya se utiliza en tránsito, que se llama COP, que ahora la quieren implementar en transporte intermunicipal. Tenemos que tener sistemas de gestión y control de flota al día.
planes estratégicos que a veces ni siquiera se logran revisar, pero que nos obligan a tener cuantiosas inversiones. Nos obligaron este año a generar, a partir de dentro de unos meses, todos los temas de plan de transparencia empresarial y SARLAF. Entonces, digamos que en la medida en que el Estado te genera más costos, la estructura administrativa de las empresas es más robusta, es más costosa. Y allí es donde de pronto se podría ahorrar, porque digamos que nosotros no podemos sustituir conductores por otras tecnologías. De pronto, en otros servicios que tú ves en restaurantes, tú puedes tener cartas digitales, puedes cambiar los modelos de entrega, puedes hacer otro tipo de gestiones. Pero en transporte siempre habrá un vehículo, siempre habrá un conductor, siempre habrá una persona atendiendo al usuario. Entonces digamos que acá no se puede generar una sustitución desde el punto de vista laboral, por lo que el costo laboral será muy alto. Claro. ¿Qué podría hacer el Estado? Pues básicamente, pues lo que pensamos durante mucho tiempo, y es reducir el costo de los combustibles. Miren que aunque a nosotros no nos han incrementado tanto como la gasolina, ya nos comenzaron los incrementos desde el año pasado, y esto pega muchísimo para nosotros y nuestra competitividad. Nosotros tampoco tenemos ni la infraestructura, ni el Estado la ofrece, para poder tener otras tecnologías, y también las otras tecnologías son costosas. Hacer una migración a eléctrico pues no es fácil si no hay incentivos por parte del Estado y si tampoco hay una infraestructura para hacerlo. Eso se podría, por ejemplo, hacer en rutas cortas como la que menciona la señora María, pero si no hay una inversión muy fuerte por parte del Estado con financiamiento para que las empresas transportadoras puedan cambiar su flota, renovarla, créditos flexibles a muy largo plazo, que podría de pronto disminuir el capital y disminuir el consumo de combustible migrando a otra tecnología, porque eso en larga distancia no funciona, pero en corta tal vez sí, no podría hacer nada. Tuvimos un gobierno que hablaba mucho del tema, pero nunca tuvo ni una estrategia, ni una línea de acción clara, ni recursos para desarrollar esto con seriedad. Entonces tenemos un momento sobre regulación y tenemos como un caos que se está dando, lo que yo creo que no nos va a permitir a nosotros tener ningún punto de ahorro para ofrecer una condición menor. Pues señor Camilo García, gracias a usted por atendernos hoy viernes, lunes chiquito, 2 de enero, hablando de los precios que van a subir en el transporte intermunicipal, como ya lo estamos viendo. Hay que mirar estas tablas que usted dice, me dice, en algunos lugares puede subir por encima del 25%, en otros por debajo del 25%. Eso depende, por supuesto, de las condiciones de las rutas que se dan entre los municipios colombianos. Feliz día para usted y feliz año también. Bueno, un feliz día para todos y que viajen en transporte intermunicipal estas vacaciones y lo que resta que tengan un buen plan retorno. Sí, señor, vamos a hablar del plan retorno, por supuesto, el domingo. Estaremos, Gonzalo, hablando de cómo están retornando los carros a ciudades complejas como Bogotá, que es difícil entrar, la verdad. Pero él nos decía, si queremos abaratar los costos, hay 2 opciones. Uno, ponemos transporte eléctrico, que eso hacía parte de la transición energética, pues que ahí va, pero pues no se ha consolidado. O la otra, y se me ocurrió a mí porque él dice, el transporte público intermunicipal va a depender de un vehículo y de un conductor. Y me acordé yo de Elon Musk y estos carros autónomos, que sería una solución, pero pues por supuesto en Colombia tardaremos años en llegar a eso si es que llegamos. Fíjese de eso, Jennifer. O sea, vamos a realismo al realismo, ¿no? O sea, mientras en Estados Unidos ya vemos que en diferentes ciudades y estados estos carros autónomos están siendo parte de la cotidianidad, eso llegará 10 años a América Latina. Y ojo, rápido, antes de que 10 llegue, años me parece rápido, ¿eh? No, yo sí le digo 10 años porque la tecnología últimamente está avanzando muy rápido, ¿no? Pero antes de que llegue a Colombia, seguramente lo vamos a ver en otros mercados, como por ejemplo